Sí, una disculpa, hermanito, se paró la transmisión, ¿sí? Una disculpa, ya hasta nos desconcentramos, ¿sí? No sé qué falló, si fue la página, nos la bloquearon o no sé, pero algo pasó o el chanclas, que no quiere que, que sigamos y que unifiquemos iglesias, ¿no? Porque esa es la idea de que las iglesias, pues ya, o sea, que se unifiquen, ¿sí? Que se unifiquen y que tengamos el mismo sentir, ¿sí? Que dejar, porque hasta el mismo tiempo yo lo pienso y lo he visto que son, pues a cierto punto envidia, ¿sí? Envidia de entre congregaciones con congregaciones y derivaciones con derivaciones y pues se divide. Vamos a darle palabra a la hermana. Está bien. Bueno, también todos tenemos que tener en cuenta que no fueron los únicos ministerios que se le dio a una iglesia, porque si nos vamos, y cómo es que el Señor nos los pudo repartir, y cómo es que es importante cada miembro de ese cuerpo de Cristo. Por ejemplo, aquí en Romanos 2, del 4 al 7 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos a los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía se usase en forma a la medida de la fe, o si del servicio en la medida de servir, o el que enseña en la enseñanza. Entonces, pues aquí nos está hablando también de otros dones, ¿no? Aquí ya estamos metiendo también los del servicio y de la importancia que es en cada uno de los ministerios, porque hasta es importante tanto el que se para en el púlpito como el que está a lo mejor y tal vez lavando los baños, ¿no? Entonces aquí la palabra de Dios es clara que también los servicios son importantes en esos ministerios, ¿no? Y que tenemos que tomarlos muy en cuenta. Y en Corintios 12, 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan a los que administran y a los que tienen don de lenguas. Y estamos hablando también de Corintios, de lo que hablaba este Pablo, ¿no? O sea, sí son importantes y sabemos que cada uno es importante. Entonces, aquí lo más controversial siempre ha sido en todas las iglesias, es que, por ejemplo, si hablamos el don, si alguno habla de los miembros de la iglesia en don de lenguas, no es que sea malo, porque muchas veces lo satanizan muchas iglesias. No es que sea malo, sino simplemente que aquí en Corintios todo el capítulo 14 nos habla de las lenguas y dice que no es malo, nada más que hay que ser ordenados. Porque no podemos ir a una iglesia, por ejemplo, y cuando el pastor está hablando y toda la congregación entra en desorden, hablando lenguas. Entonces, pues, no es que sea malo, pero hay que ser ordenados y así no debe ser. Dice la palabra de Dios en Corintios 14 que cuando lo hagamos a solas con el Señor y que nuestro espíritu esté en comunión con Dios, ¿no? O simplemente no debe ser cuando estamos en un culto, pero lo pueden hacer porque muchas veces ha habido muchas oraciones muy bonitas, también con ayuda de esas lenguas, con su intérprete o esa misma persona lo interpreta y sabemos que viene de Dios y viene del Espíritu porque cada uno lo sentimos y cuando hay el intérprete sabemos qué es lo que están diciendo, ¿no? Dicen que primero el oficio del apóstol, pues ya como les había dicho hace un rato, es ser enviado, ¿no? Entonces,
y también sabemos que fue dado a todos los apóstoles y Jesucristo les dio a cada uno de ellos pues un don especial, un servicio y ese ministerio tan importante, porque aunque todos los apóstoles trabajaron de una misma manera, Pablo siempre se atribuyó que él trabajó más que todos y cada uno de ellos. De hecho, él escribió más libros y dijo que él había trabajado más que sus otros compañeros, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Corintios 15:10 también nos habla que todos ellos se encargaron de poner base y su fundamento fue Jesucristo, ¿no? Y en cada una de las iglesias de Cristo Jesús, ¿no? Poniendo a Cristo como piedra principal o como piedra angular, como bien lo dicen algunas traducciones, ¿no? Entonces, así es como más o menos vamos comprendiendo, porque dice que los apóstoles, por haber sido comisionados por Cristo, requerían obediencia y sumisión cada uno de ellos, ¿no? Entonces sus enseñanzas y la doctrina tenían que ser fundamentados para la iglesia, pero sobre la piedra angular que es Jesucristo, o sea, no alguien más, ni que nosotros nos creamos que porque yo ya soy apóstol y enviado, y yo traigo unas palabras y una profecía especial y la voy a fundamentar en la iglesia a mi modo. No, esto ya está escrito y nosotros lo vamos a hacer como Cristo nos ha venido enseñando y como hemos venido aprendiendo en su palabra, ¿no? Entonces esa es una de las formas, ¿no? Que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Ahorita ya vimos lo de los apóstoles, ya vimos lo de los profetas y ¿quieren comentar algo más sobre esto o seguimos otra? Pues sí, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Ojalá que pues este mensaje llegue a iglesias hermanas, iglesias evangelistas, iglesias bautistas, pentecostales, ¿sí? Por puntos de vista de esta índole, se han dividido muchas iglesias, ¿sí? Se han dividido, ya nos han dicho, no, es que tú no tienes razón, yo tengo razón, y que yo tengo razón, y que yo tengo razón. Entonces nos entramos a una lucha de orgullos, de orgullo, de todo eso, esperar, ¿sí? Sino que esperar que el Padre se manifieste en cada uno de esos dones, de esos ministerios, de lo que de que es la iglesia, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo antes no creían lo que era ni profecía, no creían ni lo que era lenguas, ni lo que era apóstol, ¿sí? Pero pues yo ahora comprendo que el apóstol es un enviado, tú puedes ser apóstol, ¿sí? Tú puedes ser hasta pastor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pastoreas a gente. Esa es la pastorear gente, ¿sí? Entonces entramos, cuando uno se para en un púlpito, pues es profetizar, hablar a través de Dios. Nosotros hablamos, Dios habla a través de mí, Dios habla a través de cualquier persona que se para, ¿sí? Cuando está profetizando y dando su palabra del Señor, ¿sí? Por ejemplo, yo antes de ser pastor, pues ya pastoreaba gente que invitaba, ¿sí? Ya estaba pastoreando, pues que tú estás pastoreando a esa gente. Entonces yo soy pastor, pues no bien definido, pero estás pastoreando gente. Igual, evangelista. ¿Cuántos de nosotros hemos sido evangelistas? Tú has sido evangelista, yo he sido evangelista. ¿No? Cada vez que uno se lo propone, ¿por qué? Pues porque uno evangeliza, habla del evangelio, habla de la buena noticia, ¿sí? Que es Cristo, habla de la salvación uno. Entonces yo puedo ser evangelista. O sea, los 5 ministerios principales de lo que es maestro, es bien importante también, porque yo cómo me voy a subir también a un púlpito, ¿sí? Si no sé de lo que es la palabra del Señor. O sea, de lo delicado que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces yo tengo que día con día, es una escuela, es una universidad, la palabra de Dios, que nunca vamos a acabar. Nunca más. Es mentira aquel que diga que yo ya, jamás, ¿sí? Porque la palabra de Dios, habíamos dicho desde su principio, es perfecta, ¿sí? Es perfecta y dicen que pues uno ni toda la vida estudiando puedes llegar a esa perfección y comprensión, porque hay de interpretación tras interpretación tras interpretación. Por eso, ¿sí? Ha habido división entre las iglesias.
Si vemos hasta ahorita hay 4.300 divisiones por estos, ¿sí? Por estos sucesos. Y entre nuestros mismos hermanos. Y mismos cristianos. Y yendo, nosotros ya analizando, todos llevamos el mismo enfoque. Llevamos el mismo enfoque de la buena nueva. ¿Sí? Del Evangelio del Señor, de Jesucristo, de gritar y evangelizar que hay vida eterna, que hay salvación para cada uno de nosotros, y divulgar lo que es la gracia, lo que el Señor nos dejó cada uno. Llegamos a ese mismo enfoque, todas las denominaciones cristianas, ¿sí? Todas las que somos, ¿sí? Pero desgraciadamente se han desviado, nos hemos desviado aquí, nos hemos desviado allá, ¿sí? Y por ejemplo, hay hermanos que prenden, por ejemplo, o se confunden porque pues oyen a un pastor, ¿sí? Y después oyen a otro pastor, ¿sí? Hay congregaciones, ¿sí? Cristianas, donde no permiten, ¿sí? que un pastor evangelista o un pastor bautista vaya y predique en una iglesia pentecostal. No lo permite. ¿Por qué? Porque no es la doctrina. Pero si analizamos bien, pues la doctrina es Cristo, ¿sí? De discernir, ¿sí? Entonces nos vamos a cuando yo no creía ni en lenguas, ¿sí? Ustedes se dieron cuenta. Tengo a mi hermano que es pastor, habla unas lenguas hermosas, pero yo no le creía, ¿sí? Yo decía que no, y siempre lo dije, no, pues es que lo argumentaba con 1 Corintios 14, que no, que si no hay un intérprete mejor cállate, y esto ya caducó, y las lenguas ya fueron en la iglesia primitiva, y fueron en los tiempos de Pablo y de los apóstoles, ¿no? Pero ya después, él me platicaba de lo que son las liberaciones, de lo que son la liberación de espíritus, ¿sí? Liberación de demonios, tampoco creía, ¿sí? Porque yo traía una doctrina, se puede decir bautista, ¿sí? Yo no creía en liberación de personas, ¿sí? Y entonces tuve que vivir en carne propia, ¿sí? Lo tuve que vivir en carne propia. Sí, lo tuve que vivir. A mí me tuvieron que pasar sucesos sobrenaturales, ¿sí? En mi persona y en otras personas. Y después de cuando el Señor me permitió el pastorado, ¿sí? Pues fue la primer encomienda que me dejó, hacer liberación de personas, ¿sí? Entonces yo ahora, porque lo viví en persona, se lo estoy compartiendo, que todo esto es verdad, y que yo no puedo ir más allá de la autoridad de Dios, ni puedo imponer nada, ¿sí? No puedo saltarme, si dice la palabra de Dios, dice en Marcos, ¿sí? 16, que vayamos y liberemos, ¿sí? Que expulsemos demonios, lo dice su palabra, ¿sí? Si dice en Efesios 4:11, ¿sí? Que los 5 ministerios, pues son los 5 ministerios, pero saber interpretar también lo que es la palabra y también tener un orden, porque vamos a lo mismo a lo que compartías. Si no tenemos un orden, se empieza a hacer y un fundamento, que es en Jesucristo. Amén, ¿sí? Y en los apóstoles. En el fundamento, sino que nos dice en Efesios 2:20, ¿no? Que nos vamos a fundamentar, ¿sí? Con Cristo, que es la cabeza, la piedra angular, y con los 12 apóstoles. Con los 12 apóstoles, ¿sí? Ya fueron, ¿sí? Entonces tenemos que al mismo tiempo saber la interpretación bien de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? No entrar en desorden, ¿sí? Porque es como hace un rato comentaba mi hermana, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, como pastor está dando la prédica y de repente cae un endemoniado, ¿sí? Pues es Satanás lo que está distrayendo. Satanás lo que está distrayendo lo que es la prédica, el mensaje que tiene el Señor para cada uno de mis hermanos, ¿sí? Y nosotros, hay muchas denominaciones que se enfocan ya al endemoniado y se empieza a hacer entonces la palabra, la oración y la palabra de Dios se hace a un lado. Entonces tener mucho cuidado y ser muy ordenados en lo que son todas esas cosas, ¿no? Por eso a mis hermanos carismáticos, todo eso, a nosotros nos han preguntado, es que ustedes son carismáticos, ¿sí? Pero nosotros no somos nada, nosotros le pedimos al Señor que nos dé interpretación, ¿sí? De cada palabra y hacerlo más, ser temerosos del Señor. Yo tampoco puedo dar tampoco una profecía, ¿sí? Cuando no nace del Espíritu.
Es como hace un rato mencionaba, ¿sí? Imagínense, doy una profecía, ¿sí? El Espíritu dice que te tienes que divorciar y todo eso. Y es que lo dijo Dios. Sí, y en la palabra de Dios dice que el Señor detesta la separación. Sí, que nomás lo único requisito es que sean infieles. Pero eso, o sea, el cuidado que debemos de tener con las profecías. ¿Sí? Pero bueno, las profecías, ahí tenemos que tener cuidado, pero no, el Señor nunca nos podría decir eso, ¿verdad? Yo creo que el Señor siempre nos va a hablar para edificar, sí. Entonces, ¿de dónde iglesia. Viene? Entonces decimos inmediatamente, cuando hay una profecía así, inmediatamente decimos, no, viene de Satanás, y no hacer caso a este tipo de profecías, ¿no? Y por ejemplo, como comentaba el pastor y decía por ejemplo, cuando hay endemoniados, ¿no? Que para que no distraigan. Por eso también es el uso de los dones espirituales, porque también a cada quien le da ese don de, a lo mejor, quien tiene el discernimiento de espíritus, desde en cualquier circunstancia que se dé cuenta, toma a la persona y se trabaja con ella, a quienes les han dado esos dones espirituales. Es la diferencia de los dones y los ministerios, ¿no? Donde entran los dones y los ministerios, y por eso también dejó los dones espirituales para el orden de las iglesias. Y por ejemplo, si hay alguien que está hablando en lenguas, igual, si hay intérprete, dejar, porque a lo mejor viene un mensaje del Señor, ¿no? Y si lo está hablando así, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo nos exhorta a lo siguiente respecto a los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Nos dice en 1 Corintios 12:1, ¿no? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, como contaba, o sea, todos los dones por algo el Señor los puso, ¿no? Pero comentábamos que esos dones solo se les da a los creyentes en Cristo, nada más. Y dice en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entender porque sean de discernir espiritualmente. Es que es ahí donde entra todo eso que comenta el pastor, es espiritual nada más. Y muchas veces por eso hay iglesias que no entienden eso. O sea, ese don lo da el Espíritu Santo, ¿no? A quien él cree y a quien él le place. Pero todo esto que comentamos, tanto en ministerios como en lo que vienen siendo los dones espirituales, todos tienen que ir en amor. Porque sin el amor no será ninguno, ¿no? Como decían, es el don más grande. Es el don más grande, el del amor, porque Jesucristo es amor, ¿no? Y hacerlo, y como comentaba el pastor, y sin envidia, y tener muy, muy en cuenta, por ejemplo, lo que comentabas de las profecías, y es verdad, pero sí se discierne el espíritu cuando ya estamos en el espíritu, y como hemos comentado, que el espíritu empieza a redarguir, sí nos damos cuenta cuando viene una profecía verídica y que viene del espíritu, y cuando viene una profecía de hombre, que ya decimos, no, esto ya no, porque el Señor viene a edificar, el Señor viene a unir, no viene a separar ni a hacer discordia, ni viene a dividir las iglesias. El Señor viene, pero para unir a las iglesias y para edificar, no. Perdón, pastor, que te interrumpí, pero me llegó eso de cuando estabas comentando de lo que era la profecía y cómo se tenía que manifestar, porque sí es verdad, muchas veces nos confundimos, y sí nos ha pasado que viene un pastor a lo mejor de otra congregación, que tiene su propia congregación, y nos dice, no, es que la profecía te dice esto y esto, y viene otro y dice, no, es que la profecía, y nos confunden, y decimos, bueno, es que este pastor nos comentó esto y este pastor otro, y entra la confusión, ¿no? Pero sí el Espíritu nos empieza a redarguir y a darnos cuenta bien, a dar discernimiento de dónde, cuál es la profecía que sí viene del Señor. Por eso muchas veces no es otra cosa, pero sí decimos, no, como que aquí no, esto no viene del Señor. Y de hecho, pues yo conozco pastores, hermanos míos, que tienen ese discernimiento de espíritu tan grande,
y de la profecía que a mí como pastor, de pastor a pastor, me han dado, y pues yo me sorprendo porque pues siento que la profecía viene de allá arriba, viene del Señor, ¿sí? A mí pues me llamaron a través de un pastor, ¿sí? Que me dio profecía, ¿sí? Y a través de eso me habló el Señor, ¿sí? Cuando son las iglesias muy, muy cuadradas, ¿sí? Cuando son las iglesias así cuadradas, teológicas, ¿sí? Primero te vas a un pastorado laico, ¿sí? Y ya después del pastorado laico, pues ya te tienes que graduar, ¿sí? Para poder ser un pastor, ¿sí? Que también, o sea, también dentro de todas las iglesias también está bien. O sea, porque tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar lo que es la palabra de Dios, ¿sí? O sea, no podemos tampoco estar poniendo a Dios, ¿sí? Por medio. Y es que Dios me habló, y es que Dios me dijo, y es que Dios me esto, y Dios me esto, ¿sí? Cuando siempre tenemos la palabra del Señor cerrada. Entonces el ministerio que el Señor me está dando no lo estoy llevando a cabo, ¿sí? Aprender de lo que es la palabra del Señor, ¿sí? Porque no podemos usar a Dios de escudo siempre. Y es que el Señor me dijo esto, y es que el Señor me dijo esto, y es que no. Sí, nosotros tenemos que, a través de la palabra, el Señor nos va a dar interpretación a cada uno de nosotros de lo que nos quiere decir, ¿sí? Pero a lo que hemos llegado y a lo que el Señor nos ha mandado, ¿sí? No, así de plano, a nosotros en esta iglesia dijeron, hagan esto diferente, ¿sí? Ustedes no son nadie ni para andar quitando ni poniendo, ¿sí? Dones, ni para andar quitando versículos de la palabra de Dios. Sí, yo soy omnipotente, yo tengo el poder de activar un don a quien me plazca, decías tú, y a la hora que yo quiero, ¿sí? Yo no puedo traer una teología que yo diga, hace 2000 años, nomás fue, hace 2000 años nomás fue eso. No, porque entonces le quitaría el mérito a Dios, le quitaría su poder a Dios. ¿Sí? Me siento, pues, el tío de mi padre, entonces ya en estos tiempos ya no puede, ¿sí? Por ejemplo, hace rato hablaba a mi hermana de los dones de sanación, los dones de milagros. Hay congregaciones, hay iglesias que no los permiten, si no, o no creen, dicen que por eso ya está la ciencia, que por eso ya están los doctores, claro, pero ¿quién guía a los doctores? Señor, ¿de quién es la ciencia? De Dios. ¿Sí? La ciencia es de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros, pero también el Señor obra, y lo hemos visto y hemos sido testigos, que en esta iglesia amada, y en otras iglesias, no desprestigio a nadie, en donde hay unción del Espíritu, ¿sí? Donde no se corrompe una iglesia, ¿sí? Empieza que el Señor pone sanación en las manos, y empieza, ¿sí? Y empiezan los milagros. Personas que tenían cáncer, personas que tenían índole de enfermedades, sanan y nos quedamos así, ¿sí? Para no hacerlo cuento, ¿sí? El poder que nos dio a nosotros tres que estamos aquí sentados, ¿sí? La transformación de vida que hubo. Solamente una fuerza mayor la pudo. Entonces yo no puedo subestimar a Dios, ni tenerlo en un rincón y decirle, ¿sabes qué? Pues porque no, tú fue la iglesia primitiva y no. O sea, le estoy quitando el mérito, le estoy quitando poder. Señor, mi padre puede actuar en cualquier momento y en la persona que le plazca. Y en el momento que quiera. Claro, de cualquier, por ejemplo, yo he conocido personas evangelistas que tienen 1, 2, 3 meses en la palabra del Señor y una transformación enorme, que ya están evangelizan aquí, evangelizan allá. Habla a Dios a través de ellos. Y ya sea a quien el Señor le place. ¿Sí? ¿Hay algo que quieras seguir agregando? Sí. ¿No? Bueno, había visto que también había otros varones llamados apóstoles en la misma Biblia, que fueron Bernabé, Silas, Timoteo y Jacobo. O sea, Santiago, ya ven que se cambió el nombre. Entonces, pero vamos a ver qué dice la Biblia. En Hechos 14:14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros y nos anunciamos en que estas vanidades y convertidáis a Dios vivo, en que hizo el cielo y la tierra y el mar. Entonces, pues nos damos cuenta que a ellos también
en algún momento les llamaron también apóstoles, ¿no? Y pues esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Decía que cuando oyeron esto los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando esas voces. Entonces, pues eso es lo que nos están anunciando, ¿no? Porque a ellos también les llamaban apóstoles cuando andaban con Pablo, ¿no? Cuando fueron a Iconio, ¿no? Dice que aunque podíamos ser carga para los apóstoles en Cristo, eso lo vemos en 2 de Corintios 11, 12, 14. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. 2 de Corintios 11, 14. 11, 14 dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces, ¿no? Las personas se dejan ser engañadas, ¿no? Porque el mismo Satanás actúa, porque sabemos que el mismo Satanás conoce las escrituras y conoce la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? El Señor nos dio un espíritu de valentía, no de cobardía. Entonces, por eso tenemos que estar alertas y expectantes a todo esto, ¿no? En Apocalipsis también el Señor nos habla que nosotros tenemos que ser abiertos y a discernir toda su palabra, porque sabemos que en estos tiempos vienen los burladores, vienen los engañadores, y es cuando nosotros nos podemos llegar a confundir, ¿no? Y dice que la Biblia está completa y el fundamento ya está establecido, como les decía, ¿no? Entonces, pues esto ya está escrito, ¿no? Dice en Hechos 2, 16, 18, mas esto ha dicho el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos e hijas profetizarán, y nuestros jóvenes verán visiones, y nuestros ancianos tendrán sueños. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues nosotros aquí nos estamos dando cuenta que esto está vigente y que el Señor tiene el poder de actuar y usarnos a cada uno de nosotros como a Él le plazca y cuando a Él le plazca, cuando Él quiere, ¿no? Entonces, nosotros no podemos quitar ese poder de Dios y decir, como dicen algunos de los pastores que muchas veces están hablando en internet que esto ya cesó, que esto ya terminó. Aquí estamos hablando con el fundamento que es la palabra de Dios, que decía, hasta que llegue lo perfecto. ¿Y quién es lo perfecto? Es Jesucristo. Esa segunda venida quiere decir que esas señales nosotros las vamos a seguir recibiendo y nosotros vamos a estar actuando conforme a su palabra, porque si Él nos manda a ir a echar demonios, a ir a orar por la gente y a ir a evangelizar, porque nos dejó ese ministerio tan grande que es la evangelización, y no nada más para unas personas, sino para todos, ¿no? Habíamos comentado que a muchas de las personas se les facilita mucho hablar porque tienen más facilidad de palabra para ese tema, ¿no? Pero pues en sí el Señor nos manda a todos, vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta nos da autoridad hasta para bautizar, ¿no? Entonces, pues ya nosotros tenemos que estar actuando y tenemos que estar llevando esa palabra de Dios, ese evangelio, estarlo extendiendo, como el Señor mismo decía, ¿no? Dice que hasta los confines de la tierra, hasta lo último, que es cuando nosotros tenemos que, pues ir a llevar esa palabra, ¿no? De aliento a las personas y dar ese testimonio de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿no? Y es cuando el Señor viene, ¿no? Cuando ya va a venir lo perfecto, ¿no? Cuando viene lo perfecto y entra en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hablamos que en Hechos 8:12 dice que la obra del apóstol estaba ligado también a la de un profeta.
pues decían, ¿cómo es que el apóstol y el profeta, no? Estaban hablando, por ejemplo, ahí en Hechos 12, estaba cuando el Señor actuó y estuvo hablando con Felipe y cómo lo mandaba él y cómo lo transportaba de un lugar a otro. Entonces nos damos cuenta del poder de Dios, porque Felipe podía estar en un lado, pero después dice la palabra de Dios que después que él bautizó al eunuco, él se trasladó a otro lado, el Señor lo trasladó a otro lado, simplemente desapareció del lugar, ¿no? Entonces, esa es la fuerza de Dios, ese es el poder de Dios que actúa en cada uno de nosotros, y es como nosotros tenemos que estar actuando y obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? Dice que el cuerpo se compone por todos los miembros de la iglesia, y todos somos un solo cuerpo en Cristo, ¿no? Sin estar en un lado y en otro, ¿no? Entonces, pues, ¿tienes algo más que comentar, Pastor? Sí, el propósito de los dones es el provecho espiritual de los demás, los comenté aquí. En 1 Corintios 12:7 se afirma que cada creyente le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Pero provecho para quién? La enseñanza del apóstol Pablo en los versículos 14 y 27 deja muy claro que es para los demás. 1 Pedro 4:10 exhorta, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como que ver con las necesidades de los demás, no con las de uno mismo. En Efesios 4:11-12 subraya lo que es la responsabilidad y el don que a cada uno nos da el Señor, ¿no? Y como volvemos a repetir, todos y cada uno de los miembros de la iglesia tenemos uno o varios dones, no los tenemos todos porque sí nos manifiesta también en la Biblia que no los podemos tener todos, pero a cada uno para el orden de la iglesia, y que todos son importantes, desde los 5 ministerios hasta los dones espirituales, que ya vimos que son 5 ministerios y aparte son los dones espirituales, los que nos deja nuestro Señor, y todos son importantes desde ministerios, dones y para la unión de la iglesia. Y trabajar todos en conjunto y ese ministerio tomarlo con mucho amor, ¿no? ¿Por qué? Porque no es para servirle ni al pastor, ni decir, ay, quiero quedar bien con el pastor. Todos y cada uno de los ministerios son muy importantes, ¿no? Y sabemos que son para el Señor, ¿no? Porque, por ejemplo, luego dicen, ay, pues es que el ministerio es pues yo nada más, los niños, ¿no? Y, ay, o pues cuando se hace el talento, no, pues el talento que no, o sea, no es para agradar a los demás, ni es agradar al pastor, todos y cada uno son importantes y un ministerio es para agradar al Señor, ¿no? Porque el Señor nos los pone, ¿no? Nos empieza a dar para ver cómo nos va a repartir todo lo demás, ¿no? Entonces empieza por lo poco también muchas veces para ver cómo vamos a hacer en lo mucho, ¿no? Entonces todos los ministerios son en amor y en amor hacia Él, y hacerlo con gusto y con amor. Y en cuanto a los dones, igual como Él nos los ponga y nos los manifieste, porque comentaban, por ejemplo, a lo mejor yo en un momento dado voy y evangelizo a una persona y esa persona se pone mal, si el Espíritu lo manda y el Espíritu lo quiere, en ese momento Él me va a dar para poder trabajar con esa persona, ¿no? Entonces, por eso decimos que se los da Dios a quien Él es, bueno, el Espíritu a quien Él quiere en el momento que Él quiere, porque sabe que lo va a requerir alguna otra persona. Por eso dices para el provecho de los demás, no para el provecho propio tampoco. Bueno, entonces, vamos y ¿cuál es nuestra postura? Nuestra postura es la palabra de Dios, ¿sí? Y si dice la palabra de Dios, que son 5 ministerios, son 5 ministerios, ¿sí? Pero también nuestra responsabilidad como cristianos es ser responsable en cada ministerio, ¿sí? No podemos agarrar al Espíritu Santo de juguete, ¿sí? Así de plano, así de juguete, ¿sí? Necesitamos ser ordenados en cada ministerio, ¿sí? Diferenciar lo que es profecía, lo que es profeta, ¿sí? Lo que es un enviado de Dios, ¿sí? Un apóstol, ¿sí? Si así lo vemos, ¿sí? Porque hay veces que nosotros nada más, es el título,
Título, ¿sí? Está el pastor, el que dirige a una iglesia, ¿sí? No, pero más arriba del pastor, arriba del pastor hay un apóstol, ¿sí? Y arriba del apóstol hay otros. Títulos, Sí, son títulos que van sacando, ¿sí? Porque, pero ya de hombre. De hombre, si vamos nosotros a formar bien lo que es un apóstol, pues cuántas personas conocemos que han abierto iglesias y no son apóstoles. ¿Sí? Pues es un enviado de Dios. O sea, el Señor me puede. El otro le comentaba a mi hermano, vamos acá, ¿sí? Y de repente se concentra gente y no era apóstol. ¿Sí? Entonces aquí la cuestión es interpretación bíblica. Sí, poner la interpretación. Por ejemplo, yo creo en un don de lenguas, ¿sí? Pero creo una oración en espíritu, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque también tengo un discernimiento de espíritu, ¿sí? Tú lo decías y estás en lo correcto cuando estamos en comunión, ¿sí? Con espíritu, hay contacto directo con el espíritu, ¿sí? Tenemos el discernimiento para saber si una oración es de maldición, ¿sí? O una oración es de bendición, ¿sí? Porque está bendición y maldición, ¿sí? Entonces, porque a mí nos ha pasado, ¿sí? Una ocasión estaban orando supuestamente en lenguas, pero pues eran lenguas satánicas, ¿sí? Lenguas satánicas y yo, ¿sí? Porque no eran ni arameas, ni hebreas, ni nada, y no tenían fundamento en nada, ¿sí? Y cuando uno ya tiene conexión en el espíritu, pues uno siente cuando es esa oración en lenguas, uno siente, ya, y están orando por uno está orando, ese es hermoso, ¿sí? Maestros, ¿sí? Pues ahorita ya el Señor manda muchos maestros para enseñar lo que es su palabra, ¿sí? Pero hay veces que tenemos ese ministerio reprimido. ¿Por qué? Porque pues entra la pereza. No me gusta escudriñar lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y el Señor ya se había fijado en mí que yo iba a ser maestro. ¿Sí? Pero todo el mundo me pregunta, oye, ¿qué ministerio tienes? No, no tengo nada. No tengo nada. Porque para mí es más cómodo, ¿sí? Eso, que cuando tengo el ministerio de maestro, ¿sí? Y tengo la facultad, ¿sí? Y antes tenía el talento, ahora el Señor lo convierte en don, ¿sí? De enseñar. Y no lo hago, ¿sí? Y no lo hago. Entonces ahí es donde también no debemos reprimir lo que el corazón nos mande, ¿sí? O que tengamos el don de evangelizar, ¿sí? Y lo escondemos. ¿Por qué? Porque nos da pena. ¿Sí? Hay veces que nos da pena decir que somos cristianos, ¿sí? Oye, pues es que no van a decir que no, me van a decir aleluyo, ¿sí? Me van a decir que no, muchas nombres nos ponen, ¿sí? Y no tenemos ese, pero hay gente que ya cuando el espíritu nos redarguye a cada uno, hablamos y nos damos cuenta que le pegó a esa persona. Y yo no quería tener ese ministerio de evangelista, ¿sí? Y ya me doy cuenta que esa persona la hablé y duré 2 horas hablando de la palabra de Dios con esa persona. Me doy cuenta que el Señor me usa, que el Señor me mueve, que el Señor aquí, por eso no podemos reprimir a Dios, a mi Padre que está en los cielos, ¿sí? El Señor mueve a quien quiere, ¿sí? Ya hablamos de apóstoles, ya hablamos de profetas, ¿sí? Esa es nuestra postura de nuestra iglesia Génesis, ¿sí? Creemos, ¿sí? Pero también somos ordenados. No nos gusta una iglesia desordenada, ¿sí? Nos gusta un culto en orden, ¿sí? Todo como conforme a lo que nos indica la palabra de Dios, ¿sí? Creemos en la profecía, mas ya no creemos, ¿sí? En un profeta que le vaya a agregar algo, ¿sí? O que vaya a agregar su propio libro, ¿sí? A lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya está sellada. Si nos acordamos, hay profetas mayores y hay profetas menores, ¿sí? Entonces, tratar de ver esa diferencia, ¿no? Pero no dejo de creer lo que es la profecía, porque cada pastor, siendo evangelista, siendo bautista, siendo pentecostal, siendo adventista, siendo infinidad de derivaciones, ¿sí?
el espíritu nos redarguye, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Nos concentramos tanto en lo que es en la doctrina de cada iglesia tiene su doctrina, que la misma gente se confunde, ¿sí? Y la misma gente pues ya no sabe qué hacer, ¿sí? Entonces, amados hermanos, pues vemos, estamos llegando al final, ¿sí? Al final me gustaría estar un poquito más tiempo. Si quieren, vamos a dejar esto para ampliarlo un poco más la semana siguiente, ¿sí? Para ampliarlo más y que el Señor nos diga, pero esa es nuestra postura de nuestra amada iglesia, ¿sí? Nosotros creemos lo que viene en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo somos ordenados, al mismo tiempo creemos en lo que el Señor nos muestra en su palabra, ¿sí? Y que sea el Señor el que nos redarguya a cada uno de nosotros. Les mando un saludo a todos mis amados hermanos de la Iglesia Génesis, les mando un saludo a mis hermanos allá de Cartagena, mis hermanos allá de Coacalco, mis hermanos allá de Tepozotlán, también les mando un saludo que nos están viendo, les estamos mandando saludos a toda nuestra audiencia del grupo de la Iglesia Génesis, también, les mandamos un cordial saludo, ¿sí? Que Dios los bendiga y Dios los proteja, y le voy a pedir a mi hermana que nos despida en oración, ¿sí? Que nos despida, ya los extrañamos mucho, ya queremos que esto pase, sí, voy a pedir que ore por eso, porque ya el Señor ya nos permita regresar a nuestra iglesia amada, sí, ya que nos permita estar con todos ustedes para llenarnos de espíritu. Ya le pedimos mucho, extrañamos mucho esos ministerios que el Señor nos ha dado, ministerios, extrañamos dones, extrañamos servicios también de que son las iglesias, ¿sí? Extrañamos todo eso, lo que le pido a mi hermana que ore por eso, que ore por toda la gente que está sufriendo en estos momentos. Vamos a ponernos en un rato en comunión con el Señor, para que allá en sus hogares, en donde estén, les pido que nos enlacemos en oración y pidamos por todas esas personas que están enfermas y por toda la humanidad, que es lo que estamos pasando, que esto nos ha ayudado porque es una reestructuración a nivel mundial, a nivel cultura, a nivel país, a nivel iglesia, ¿sí? A nivel de todo. Nos vino a acomodar en todos esos ámbitos, ¿sí? Y le pido a Dios que esto no lo haga religioso, que la Iglesia Génesis no lo haga religioso, que no digan, esta es una nueva religión que acaba de salir. No, esto no es religión, ¿sí? Cristo no es religión, ¿sí? Por eso nosotros estamos en desacuerdo con cada iglesia que saca doctrinas diferentes, que encuentran un versículo y le dan una interpretación diferente, ¿sí? Que ya ven esto, ya le dan una interpretación diferente, ¿no? ¿Qué es esto? Y lo malo que ponen al Señor de por medio, y es que me lo dijo Dios, ¿sí? Como en otras congregaciones que también dice que profetas, y que un profeta, y que se les apareció, y que después escribieron su propio libro, y también, o sea, ponen al Señor de escudo, y eso no se vale, ¿sí? La palabra de Dios no la dejó única, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer, nada más interpretar lo que viene en la palabra, y lo más sano, lo más temeroso de lo que es la palabra, sin usar mal, ¿sí? Sus ministerios de la iglesia del Señor, ¿sí? Porque hay veces que queda la iglesia frustrada y no van por malas palabras que uno dice, ¿sí? Porque oyen cosas que no les gustan, oyen una profecía que no es profecía, ¿sí? Oyen un comentario pues que no es bíblico, ¿sí? Entonces la iglesia, la misma gente agarra y se va, ¿sí? Nos han dicho y nos han criticado por todos lados. Pónganse de acuerdo todos los cristianos, unos aquí, unos allá, otros allá, y con diferente forma de pensar. Y el evangelio es único, ¿sí? Los 4 evangelios sistemáticos son únicos, ¿sí? Únicos, y le pedimos al Señor que nos siga manejando, que nos siga guiando, que sea Él el que nos siga mostrando, ¿sí? Lo que debemos hacer. Que nos dijo, de hace un rato mi hermana hablaba, que
que el amor es el más grande de todos esos ministerios. Sin amor no hay ministerio, sin amor no hay don, sin amor no hay servicio, no hay nada, ¿sí? Por eso el Señor nos dijo, hagan esto diferente en amor, ¿sí? Vayan a la calle y háblenles, no hagan esto difícil, no se compliquen la vida con los si hay o no ministerios, si hay o no apóstoles, si hay o no profetas, vayan a la calle, ¿sí? Queremos que todo el mundo oiga, ¿sí? La buena nueva, ¿sí? Porque es el Evangelio de Dios. ¿Sí? O sea, ya quítense dice el Señor, quítense ya de esas controversias, de esos debates inútiles, ¿sí? Que lo único que llevan es para vanagloriarnos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, seguir lo que el Señor nos ponga en el corazón, seguir en lo que es en la obra, seguir lo que venga, y lo que es la palabra de Dios, nada más. Nada más, y orar y pedirle al Señor que nos dé la mejor interpretación, ¿sí? Entonces, si están viendo amigos pentecostales, si nos están viendo amigos bautistas, porque tenemos amigos, está en nuestra iglesia donde nos dijeron, ustedes van a entrar todos, cualquier pastor puede llegar a dar palabra, ¿sí? Puede llegar cualquiera, la iglesia está abierta para la persona que quiera, mientras hable la verdad, ¿sí? Van a llegar pastores bautistas, van a llegar pastores evangelistas, van a llegar pastores pentecostales, van a llegar pastores. Esta iglesia amada está abierta para todos ustedes, nos están viendo y no nos sintamos ofendidos. Dios los bendiga a cada uno de mis amigos, los que nos están oyendo, pero es lo que nos pone el Señor. Yo creo en la doctrina de cada uno de ustedes. Fundamentada en Cristo. ¿Sí? Dios los bendiga y Dios los lleve con bien. Dios bendiga a mis hermanos que están aquí, que el Señor los utiliza grandemente. ¿Sí? Les mando un saludo. Ya mandamos saludos a todos mis hermanos. Dios los cuide, Dios los bendiga, Dios los proteja. Nos despedimos con esta oración. Amén. Mi Dios Padre Todopoderoso, bendito en este día y en esta hora, Padre hermoso. Te damos gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que nos has brindado, mi Señor, para poder hablar de tu palabra. Te pido, Padre bendito, que esta situación que está pasando, que esta pandemia termine ya, Padre hermoso. Padre bendito, te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Padre. Por favor, Padre bendito, para que todo esto se restablezca, para que estemos unidos otra vez. Todo tu cuerpo, mi Señor, que estamos unidos, mi Señor, pero no de la forma que estamos acostumbrados, mi Señor, a través de los domingos estar todos juntos, mi Señor. Queremos estar ya todos juntos compartiendo, Padre bendito. Sin embargo, también somos a tu palabra obedientes, mi Señor, y estamos esperando que se termine esto, mi Señor, que pase pronto en tu santa y bendita voluntad, para que podamos estar todos juntos. Te pedimos por todos los que nos están oyendo, los que nos están viendo, por toda nuestra iglesia amada Génesis, Padre bendito, por todos y cada uno de los integrantes, a todas y a cada una de las personas, Padre, que representan a sus familias en la iglesia, Padre, te pido que les bendigas en finanzas, en amor, en paz, en salud, mi Señor, protégeles y guíales, mi Señor, que sea tu bendito Espíritu, que esté con ellos y los acompañe al igual que a nosotros, a todos y a cada uno, Padre bendito, que nos protejas, nos cuides de todo mal, mi Señor, que esto termine pronto para estar en tu bendita palabra otra vez todos juntos en armonía, mi Señor, en unión. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Un saludo para mi hermano Mauricio, se me olvidó saludarlo. Mauricio Espinosa y familia, Dios los bendiga, cuiden mucho.